Soy Luis Sánchez, soy el director del área de emprendedores y pymes de la Escuela de Organización Industrial. Y antes que nada, quiero agradecer a FICOT la oportunidad que nos han dado para participar en este foro. Brevemente quiero introducir en español a Chris McCann, aunque luego ya saltaremos al inglés. Chris, después de terminar su carrera universitaria, se trasladó a Silicon Valley con una idea. Él quería crear algo, acercarse a una startup, participar en alguna, porque de hecho Silicon Valley era un polo de atracción para toda persona inquieta que quisiera sacar alguna empresa adelante. Creó allí Startup Digest en Silicon Valley y actualmente está presente en más de 70 ciudades. Chris, como muchos emprendedores, va a hablar sobre qué le hubiera gustado saber antes de montar la empresa para evitar cometer esos errores. Chris, what things would you... Chris, ¿qué te hubiese gustado saber antes de cometer algunos errores al iniciar su empresa? Bueno, es sobre lo que voy a hablar. Hola. Yo no hablo español, que muy poquito. So I'm going to talk in English. Así que voy a hablar en inglés. Bueno, sé que todo el mundo tengo un poquito de jet lag, como supongo que todo el mundo se podrá imaginar. Pero bueno, creo que estoy lo suficientemente despierto como para poder hablar. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que me hubiese gustado saber antes de establecer una empresa? Estamos hablando de temas personales. Por ejemplo, mi hermana está en el primer año de la universidad y está pensando en qué hacer, no sabe si iniciar una empresa. Y yo pensé mucho sobre cómo puedo hacerlo, cómo puedo explicarle qué es ser un emprendedor, o simplemente sobre alguien, cómo puedo explicárselo a alguien que no sabe nada sobre el tema. Entonces es sobre lo que voy a hablar. Este tipo de cosas, este tipo de ideas. Bueno, en primer lugar está el historial, el background. Yo me gradué en 2009, en junio, en la universidad, y después de eso sabía que quería crear mi propia empresa o trabajar para una empresa emprendedora, pero no sabía nada no tenía ninguna idea sobre cómo hacerlo. Entonces me monté en mi coche y me desplacé a Silicon Valley. No conocía a nadie, no conocía a nadie que pudiese ayudarme en esta zona. Entonces, lo que empecé a hacer es empezar a ir a muchos eventos de emprendedores, en cosas, por ejemplo, Capitans, grupos de usuarios, etcétera. Entonces, de esta forma intentamos saber cómo poder conectarme, conocer más gente, poder implicarme en este tipo de sectores. Entonces yo comencé a crear eventos por mí mismo. Entonces realmente era algo complicado. A veces iban mal, a veces iban bien. Entonces yo estaba aprovechando, digamos, un poco lo mejor que podía aportar. Esto es algo... por ejemplo, en noviembre de 2009, que fue conseguí reunir a 22 personas, y ahora digamos que el índice de esta participación ha crecido. Ya como han comentado, a los norteamericanos nos gusta hablar sobre cifras, sobre gráficos. Comenzamos en noviembre de 2009 con 22 personas. Varios miles de personas se apuntaron en la primera fase. Entonces, creo que estamos hablando, por ejemplo, de Nueva York. Ahora estamos presentes en 72 ciudades, más o menos, en 72. Sigue siendo la misma premisa fundamental: hablar a la gente sobre los principales eventos que se van a desarrollar. Entonces, sigo conociendo a gente que lee sobre nosotros, etcétera.
la misión por la que existimos es porque queremos implicar a más personas en el mundo de las iniciativas tecnológicas. Bueno, también logramos recaudar $1,500,000 en este sentido. Bueno, esta es hay una fundación que se llama Kaufman, que una fundación para emprendedores con $3.000 millones, que aporta mucho a los emprendedores, como comento. Bueno, como estábamos hablando de gráficos, en la parte superior se pueden ver las ciudades en las que estamos, y en la parte de abajo podemos ver otras ciudades de Norteamérica en las que pretendemos estar. Entonces, el 16% de la actividad de Digest es internacional. Entonces, intentamos pasar a través de todos los implicados en el sector. En el caso de Madrid, bueno, estamos pensando en una edición incluso para Madrid. Entonces, bueno, este es el número de suscriptores. Podemos ver que el mayor número de suscripciones corresponde a las mayores ciudades. Esto es un ejemplo de las ciudades en las que hemos estado. Bueno, cuando voy a este tipo de conferencias y hablo con esta gente, siempre son empresarios muy serios, como consejeros delegados, pero bueno, también es algo divertido. Es algo que podemos hacer que esto sea algo un poquito más desenfadado. Esto, por ejemplo, es una imagen de lo que queríamos hacer para quitar un poco el aburrimiento. Entonces, bueno, esto es una pequeña idea que tuvimos. Bueno, hemos celebrado fiestas para poder reunir a los suscriptores y bueno, estamos para que no sea tan formal. Bueno, aquí es donde estamos. Aquí es donde estamos en el, bueno, un poquito más abajo. Ese es el Highmark. Bueno, y nos hemos desplazado de un sitio a otro hace poco, además, pero bueno, ese es el sitio donde actualmente tenemos nuestra sede. Bueno, podría hablar de esto durante horas, pero bueno, lo que vamos a hacer es que como tengo poco tiempo, vamos a intentar ponernos un poco más serios. Bueno, entonces lo primero sobre lo que quiero hablar es cómo se siente uno al ser emprendedor, al crear una empresa. Bueno, la mejor forma en la que se podría describir esto es, para alguien que esté fuera de este mundo, es una especie de contraste entre la vida normal y la vida del empresario. Entonces, la vida normal es, por ejemplo, en la vida normal se tiene una idea sobre dónde se quiere ir y se trabaja para llegar ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, se va al instituto, uno se gradúa, se va a la universidad, se obtiene un trabajo, se va promocionando en el trabajo, si uno se casa, tiene niños, entonces, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene una idea de dónde se quiere llegar. Unos días pueden ser malos, otros días pueden ser buenos, pero más o menos se tiene una estabilidad dentro de este sistema. Se sabe qué es lo que está sucediendo y, bueno, se tiene, como comentamos, una cierta estabilidad en la vida. El contraste está en el emprendedor. El emprendedor muchas veces se encuentra delante de un folio en blanco y no se sabe qué se quiere poner ahí delante. Por ejemplo, deberíamos poner aquí un mapa, un croquis, dónde quiero ir, qué quiero hacer con mi vida. ¿Quiero hacer algo? Todo depende de uno mismo. Entonces se puede decidir dibujar en este folio qué es lo que se quiere hacer. Bueno, una experiencia en mi caso es coger un papel y se mira al papel y
y se empiezan a pensar cosas, se empiezan a dibujar cosas. Entonces, esto es muchas veces lo que hacen los escritores para poder esbozar una idea que tengan. Esto es lo que hacen los emprendedores. Las subidas y bajadas dependen muchas veces del entorno, pero muchas veces aquí se explica muy bien. Muchas veces si se cae, a lo mejor no podremos pagar el alquiler, no podremos comer. Entonces esto está lleno de altibajos, es muy ciclotímico el movimiento. Entonces, cuando no se puede pagar el alquiler, al siguiente mes el cliente sí nos da nuestro dinero y se puede pagar el alquiler. Realmente es muy satisfactorio. Y hay que saber que está la vida del emprendedor plagada de estos altibajos. Muchas veces los emprendedores hablan de cuando comenzaron en un periodo. Hay muchos altibajos emocionales y eso es lo que siente un emprendedor muchas veces a pequeña escala. Bueno, he estado escribiendo un pequeño ensayo en ese sentido últimamente. Bueno, muchas veces los artistas y los creadores sufren este tipo de altibajos en sus vidas. Bueno, cuando alguien se presenta y habla y se dirige a una audiencia, bueno, vamos a jugar un juego. Vamos a hacer que todo el mundo juegue. Sí, todo el mundo en la sala. El juego se llama Half-Baked. Bueno, esto lo he sacado a través de Dave McClure. Bueno, lo que se trata es muy sencillo. Se cogen dos palabras y se unen para poder crear el nombre de una empresa. Entonces, voy a hacer que algunos de ustedes hagan esto. Bueno, alguien que me dé una palabra aleatoria. La que sea. Cheese. Una más. ¿Cuál? Raise. Subir, raise, subirla. Cheese raise. Queso barra. Queso subir, perdón. Así pues, mi empresa trata sobre el desarrollo de vacas para hacer queso. Bueno, podemos tener una cadena de distribución muy diferente. Bueno, no producimos ninguna... Bueno, no sabemos cómo lo vamos a vender. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea ahora mismo. Pero bueno, esta es la idea. Bueno, espero que la gente del público pueda hacerlo mejor de lo que yo lo he hecho. A ver, usted venga aquí, por favor. Venga aquí conmigo. Sí, por favor, venga aquí conmigo. Dos palabras aleatorias más. Una palabra aleatoria. Una palabra aleatoria. Computer, ordenador. Una palabra aleatoria. Computer socks. No tengo ni idea de cómo comenzar. ¿Suscripciones, por ejemplo? Bien. No, adelante. Computer socks. No, se puede ser divertido. Bueno, necesito ayuda. No tengo ni idea. Bueno, ¿qué tal un servicio donde obtenemos zócalos o sockets una vez al mes, por ejemplo? No sé. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es todo lo que quería. Bueno, entonces, voy a ver si alguien puede ayudarme. ¿Qué tal tú? Sí, por favor. Dos palabras aleatorias más. Tú. Chip. Chip. Ah, ship, barco. Lo que sea. Malta. The country. El país. Bueno, un crucero a Malta con un barco. Ofrecemos este tipo de servicio. No sé. Bueno, está bien, muchas gracias.
Bueno, hay gente muy creativa realmente. Perdón. El hecho de ser un empresario muchas veces nos obliga a ponernos en situaciones poco agradables, y lo que hay que... Bueno, ser emprendedor es muy complicado. Entonces, creo que, por ejemplo, los norteamericanos somos buenos en hablar y en exponer nuestras ideas. Y bueno, si uno se siente cómodo en aportar sus ideas así delante de gente, realmente es un muy buen comienzo. Algo que he aprendido es algo que se llama producto viable mínimo, minimal viable product. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre esto antes? Bueno, un producto viable mínimo es la forma más simple y más eficaz de comprobar una idea, de probar una idea. Un buen motivo es... Bueno, de hecho, es que... Bueno, por ejemplo, tengo un amigo que ganó una cantidad importante de dólares de su empresa, y bueno, tenía un problema porque entonces procedió a contratar gente y que le crearon un producto durante año y medio, y después lo sacaron al mercado en CBC, y bueno, todo el mundo 1 millón de personas vio este producto, pero solamente obtuvieron una muy pequeña cantidad de clientes. Entonces se dieron cuenta de que lo que habían creado nadie lo quería. Entonces se dieron cuenta de que quizá esta no era la forma. Bueno, la historia terminó bien para mi amigo y demás. Por tanto, tenían que hacer el trabajo con otras personas bajo una diferente premisa. Lo importante es afrontar la hipótesis sin tener que hacer el trabajo sucio o complicado. Hay que crear el producto de antemano. Podéis ver en la pantalla pues algunas de esas características esenciales. No voy a entrar en todas. La idea es la hipótesis que tú tienes en tu mente, y luego el experimento es el mercado en sí, e intentamos verificar si hay tracción o no. La tracción, ¿qué significa tracción para los estadounidenses? Tracción es el sentimiento de demanda de nuestro producto. Si mi idea no funciona, mi amigo va a decir, pues no la quiere. Si nadie quiere comprar mi idea, tengo que constatar que mi producto no tiene margen de venta. Otra historia importante sobre una maniobra positiva de mi producto. En Los Ángeles hay una zona, hay un dicho que si tú quieres vender tu compañía, hay un precio, pagas un precio por el coche, incluido pues la tasa fiscal, el registro de matrícula, pero también tienes que saber cuánto y cómo lo vas a vender. Había un ingeniero que dijo, pues adorna el coche, mejóralo. Esto es como es un negocio. Lo primero es, alguien va a querer comprar un coche pues ya realizado. Es como es como venderlo, publicitarlo. Un coche con un precio, es el objetivo. Un precio y un coche con todas las características escritas, y lo puedes comprar por un precio y lo envías, pues así hemos de anunciarlo. Hay una serie de anuncios que puedes intentar en Google. Esta página, al fondo, dices, pues bueno, averigüé que había 2 personas que compraron coches de esta página web, pero no había nada detrás, era la página en sí lo que constaté. Y 2 personas compraron los coches. Por tanto, era una especie de que los ingenieros estaban desfasando, se les iba la olla. ¿Qué estábamos haciendo metidos en este cotarro con 2 coches que no tienen salida al mercado? Por tanto, su socio de mercado le dijo, lo primero que necesitamos hacer es ir a un concesionario y primero comprar esos coches que pretendemos vender. Segundo, pues hay que comprar un trailer, un remolque para trasladar esos coches y después llevárselos a las puertas de nuestros compradores. Y después eliminar esa página web que no sirve para nada porque no es útil. Entonces, cuando presentaron esa
a esos coches, llevaron esos coches a los clientes, se les ocurrió que la idea subyacente es que había un producto creativo detrás de todo el proyecto. Tú puedes ir a ese concesionario y plantear una Cod Direct es una compañía llamada Coches Directos basada en Los Ángeles, Estados Unidos, por un módico precio de fundación. Por tanto, lo primero es verificar si había confianza sobre la idea mucho antes de vehicular el producto. Por tanto, cuando expreso esa idea a otras 20 personas, primero verificamos si la quieren y después me dirán si mi idea es viable o no. Por tanto, verifiquemos si nuestra idea es viable antes de lanzar el producto de mercado. Pero tenéis que actuar con muchísimo cuidado, con muchísima cautela. Una MVP no es una empresa inicial, es el paso número 0 y principiante. Es mucho más importante el planteamiento inicial de la empresa que la propia empresa que subsigue a ese objetivo. Porque ser emprendedor es como un juego, es un juego de aprendizaje, un montón de elementos cognitivos. Es también fundamentalmente un proyecto multidisciplinar en el que están muchas personas involucradas. Una iniciativa empresarial, por ejemplo, pues si eres un mal estudiante, pero consigues un trabajo de matemáticas, todo al inicio de tu empresa va a ser como un problema de cálculo matemático. Tienes que hacer una serie de algoritmos, de planteamientos de cálculo. Pues así hay un montón de cosas que debéis averiguar antes de fundar la compañía. Y si no las manejáis correctamente, pues vais a fallar. Tenéis, por ejemplo, que ser ingenieros, diseño, psicología, matemáticas, negocio. Tenéis que ser un poquito de estos 5 campos temáticos, de estas áreas multidisciplinares antes de fundar vuestra compañía. Lo fundamental es lo que llamamos el planteamiento ingenieril o de ingeniería de tu empresa. ¿Cómo se me va a considerar a mí como hombre de negocios o persona de negocio? ¿Cuántos está aquí? ¿Cuántas personas de negocios hay aquí? ¿Yo me considero una persona de negocios? Sí, yo me considero. ¿Quiénes sois ingenieros o os consideráis a vosotros mismos como ingenieros en la sala? ¿Aquí hay ingenieros? Pues bien, veo más ingenieros que personas de negocio, que ejecutivos. Dios mío. Para un prototipo de persona, de ingeniero que quiere ser hombre de negocios, es más fácil siendo ingeniero aprender a hacer negocios que siendo hombre de negocios aprender ingeniería. Por tanto, es algo como, hay unos límites difusos, pero siendo ingeniero de antemano vas a tener mucho más éxito a la hora de fundar tu empresa. Sobre todo vais a tener por ejemplo, los ordenadores. Los ordenadores te van a dar una información específica. Por tanto, para un hombre de negocios es muy complicado aprender ingeniería. Es cierto, lo he verificado en mi trabajo, en mi empresa. He puesto a personas de negocio en tareas ingenieriles y no han funcionado bien. Pero en cambio los ingenieros han funcionado bien como desarrolladores porque comprenden perfectamente lo que subyace, el fondo del asunto. Es muy importante que también un ingeniero sepa hacer negocios. No es ese tipo de cosas. Los ejecutivos solamente son buenos en determinadas áreas financieras. También un ingeniero tiene que saber cómo hacer negocios. Que ambos lados de la baraja tengan un conocimiento mutuo de los diferentes campos de interacción. Por supuesto, aprender ingeniería es muy complicado al comienzo de tu empresa. Quisiera subrayar unas páginas web interesantes para vosotros, que son formas adecuadas de aprender nuevas destrezas. Tenéis, por ejemplo, la página llamada nenacademy.com, donde podéis encontrar información muy útil para fundar vuestro negocio. Me encantan las fotos de los meninos, de los gatos, como veis en pantalla. Tengo una. También quisiera subrayar un punto importante. Hay una cita de este señor llamado Mark Andreessen, que es un emprendedor
e inversor muy famoso porque comenzó 2 empresas con muy poco dinero, Escapes y WhatsApp, y está creciendo. Es probablemente una de los más descubridores y potenciadores hombres de negocios del mundo. Y voy a citar algo que dijo, que es que desde un punto de vista económico, las iniciativas artísticas no deberían existir. Los art hubs, empresas que lo que llamamos los art hubs, esas iniciativas artísticas, esto no tiene sentido económico. Lo que funciona es cuando tienes una mejoría de 3 o 10 mandamientos, o que algo que, por ejemplo, un buen planteamiento empresarial es algo que antes no se consideraba viable, yo lo canalizo y lo convierto en una idea y un producto válido. Eso es lo que puede funcionar como nueva iniciativa empresarial. ¿Por qué he planteado esta cita textual? Pues porque averigüé a no comenzar una empresa por el mero hecho de comenzar la empresa. No comencéis algo por el mero hecho de hacerlo. Hay que tener una creencia fundamentada. Y esto lo voy a ejemplificar con 3 puntos o 3 características. Cuando comienzan las empresas dentro del mercado, inicialmente, cuando arrancan en el día número 1, parece muy poco impresionantes. Esta es la primera versión de Twitter. Pues no tenía una impresión muy positiva, no era muy impactante. Vemos en pantalla un ejemplo. Vemos, comparad esta versión con las otras posteriores. ¿Cómo podías tuitear? Era con textos, no había una interficie o una plataforma digital detrás. Y tenías aquí los tweets de tus amigos a través de mensajes de texto. Esa era la idea principiante de Twitter, muy arcaica. Eso era el origen inicial de Twitter. Luego, en una captura de pantalla, pues en el primer lanzamiento de Twitter, en los primeros comentarios me decían, pues bien, esto nunca me va a cautivar, no es atractivo para mí, decía uno de los usuarios. El tercer comentario, pues esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo voy a funcionar con mensajes de texto en esta plataforma? Otro comentario, el cuarto, pues esto mejor me voy al podcast porque va a funcionar mejor. Esto fueron los primeros tweets en Twitter. ¿Pensaríais que en ese momento Twitter iba a tener tanto éxito? Aquí es la primera captura de pantalla de Facebook hace ya unos años, también muy principiante. Pues navega por la agenda de tus coleros, busca a tus compañeros de clase, a los antiguos alumnos, averigua quiénes son los amigos de tus amigos. Eso es el origen de Facebook al comienzo. Esto es, digamos, es la etapa primigenia de Facebook. Pero compararon imágenes y vieron en qué podían mejorar. Esto es el germen inicial de Facebook. Todavía muy rudo. ¿Cómo van a invertir, van a pagar en Facebook? Esto era su comienzo. El comienzo era muy rudimentario, como veis. Ahora no se puede comparar en absoluto con el Facebook actual. Cuando nosotros comenzamos, obtuvimos correos electrónicos de varias personas. Pues con un correo electrónico a 20 personas, si lo envío y va a tener mucho éxito yo como Startup Digest, pues no, en absoluto. Pero así es como nuestra empresa Startup Digest comenzó. Por tanto, quiero subrayar un hecho importante. Tenéis que tener una especie de apego personal muy profundo con vuestras actividades empresariales. Mucha gente dirá, apasionate. No me gusta esta palabra de apasionarme. No confío en apasionarme. Yo confío más en el apego personal. Uno de mis mejores amigos que fundó también una compañía llamada SidePad es un nuevo tipo de compañía de alta tecnología. Pues subrayo que el apego es lo fundamental. ¿Por qué quiero apegarme? Porque esta compañía es muy activa, con diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando vamos en bicicleta al trabajo, pues vemos pues esto que veis en pantalla, estas máquinas. Pero para mi amigo Brian,
cuando empezó su compañía, su empresa, quería que esto no sucediera nunca más, lo que veis en pantalla. Y para evitarlo, pues dio consejos. Por eso inició la compañía, para evitar esos problemas. Él quería implicarse emocionalmente en su proyecto empresarial y eso lo ayudó a funcionar la compañía. Porque si no tienes un éxito comercial desde el principio tendrás que fabricar el producto por ti mismo desde el comienzo. Incluso cuando empecé mi compañía Startup Digest, no conocía a nadie a quien podía... Y fui a los eventos de alta tecnología para promocionar mi empresa. Por lo tanto, yo me involucré personalmente de una forma emocional y esto hay que repetirlo una y otra vez. Cuando hablamos con un fundador, emprendedor, ellos coinciden siempre en una razón personal. ¿Por qué hago lo que hago? Esa línea programática es fundamental y debe estar en la línea de fondo de tu empresa y también entroncado con tu propia personalidad. ¿Por qué mi compañía tiene una razón de ser? Eso es fundamental que os lo planteéis. Intuyo que hay puntos de controversia en todo lo que digo. No empecéis una empresa. Dejad que la empresa te halle, te encuentre a ti mismo. De hecho, por ejemplo, en colegios, en facultades, en la Universidad de Stanford, cuando hablamos sobre Facebook, cuando iniciaron Facebook, realmente no se orientaba a ser una empresa de fundamento comercial. Facebook era algo para ellos mismos, algo muy personal. Se lo hizo para su novia, el fundador. Era como una especie de apego a una mujer, a una novia. ¿Y cómo creció tan deprisa el Facebook hasta convertirse en semejante enorme compañía? Pues incluso para nosotros, cuando nosotros expresamos nuestra compañía Startup Digest a 20 personas, mi compañía Startup Digest no quería ser una empresa. En los primeros meses era como un experimento comercial. Queríamos obtener una retroalimentación de lo que pasaba. Por eso empezamos a plantear y mover la compañía por los alrededores. Por lo tanto, no os precipitéis a comenzar o iniciar una compañía sin un fundamento previo. Tenéis que ver cuál es la línea de crecimiento y la perspectiva de mercado a medio y largo plazo. Hay que ver esos parámetros. Si no, la compañía, la empresa que intentas fundar, te va a capturar y te vas a ver perdido en un mare magnum de incertidumbre. Es muy importante tener un criterio claro. Y para este propósito, quiero daros una serie de artículos o pautas de orientación para que actuéis. En primer lugar, quiero subrayar que antes de empezar mi empresa, quise aprender algo completamente fuera del campo de mis destrezas y lo hice a través de Khan Academy o a través de una clase. Por ejemplo, aprende ingeniería antes de fundar tu empresa. A lo mejor si te gusta la química, no importa cuál sea tu ámbito de interés, pero tienes que adquirir una serie de conocimientos previos antes de fundamentar tu empresa. Si piensas fundar una empresa antes de comenzarla, piensa si es móvil, si la puedes fundamentar en soportes móviles, si alguien quiere comprar lo que tú piensas que tiene futuro. Tienes que anticiparte a las necesidades del usuario. Para este propósito, asegúrate de que estás investigando en un área de conocimiento emocionante, apasionante, y apégate a ello, porque tened en cuenta que la vida es demasiado corta para perder el tiempo con compañías inútiles. Si no te emociona lo que haces, averigua dónde estás. Tienes que interesarte previamente antes de empezar algo. Porque hagas lo que hagas, sea lo que sea en lo que estás involucrado o por lo que tengas pasión, hazlo. Y asegúrate de que te emociona. Pues ya he terminado, porque la vida es demasiado corta, breve, para trabajar en una compañía que te resulte aburrida. Por tanto, abrimos un turno de preguntas. Si los asistentes tienen preguntas, levanten las manos. Muchas gracias. Una pregunta para nuestro invitado.
Hola, quisiera saber cuál es tu modelo de negocio y cómo obtienes dinero a través de Startup Digest. Hoy esperaba esta pregunta. ¿Cómo monetizamos nuestro negocio? Pues aquí os voy a mostrar algo en pantalla. De hecho, tenemos unos productos de gran calidad cuando iniciamos la iniciativa empresarial, y el producto está pues aproximándose a nuestros objetivos y pues primeramente planteamos cómo recaudar las tarifas. Por tanto, en nuestra empresa Digest te puedes apuntar cuando quieras, y hay unas series pequeñas donde tú, si compras el producto, ya tienes que pagar. Pero el alta es gratis. Me estoy quedando seco. Any other questions? Yeah. Por favor, no se oye el sonido. Por favor, utiliza el micrófono de mano antes de hablar. Gracias. La pregunta es, si has fracasado antes, ¿eso te puede ayudar a evitar errores? Por supuesto, todo el mundo aprende de sus errores. Como ya mencioné, mi empresa Startup Digest no es mi primera empresa, por lo tanto tengo experiencia previa. He tenido productos móviles, por lo tanto he probado pues 40, 50 cosas antes de dar el paso a Startup Digest. Por lo tanto, los fracasos que circulan en torno a estos negocios te enseñan muchísimo. Siempre uno aprende de los errores. Muchos inversores dicen, pues les gusta ver un gran fracaso al comienzo. Piensan que si tú has fracasado al principio de tu empresa, vas luego como empresario predominante a obtener muchos más éxitos y van a confiar más en ti a la hora de invertir sus dineros. Cuando vamos al proceso creativo, cómo ser artista, tú solo ves que los porqués y las buenas opiniones son lo que aportan motivos de inicio para tu empresa. Una gran opinión pues puede aportarte mucho. Es difícil diferenciar qué es ser bueno, qué es ser malo al comienzo de tu empresa, pero sin duda sí te puede ayudar. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Good morning. What is... Buenos días. ¿Cuál es su criterio u opinión sobre los aspectos financieros de las iniciativas empresariales, comerciales? ¿Qué aspectos comerciales usted subraya como más importante? Por favor, su pregunta se refiere a un nivel internacional o financiero. Me refiero especialmente a la financiación. ¿Cómo invertir? ¿Es lo que quieres decir? ¿Cómo las iniciativas empresariales obtienen el dinero para iniciar el proceso y el proyecto? Y creo que tu pregunta es cómo tu compañía, tu empresa... Vamos a reformular la pregunta. ¿Cómo recaudar dinero con tu compañía? Eso está en el fondo, en el medio del asunto. Cualquier iniciativa capital, pues necesita dinero, lógicamente. En los 70, en los 80 era un fenómeno emergente, las compañías venture. Y muchas de estas grandes compañías, por ejemplo, Microsoft, empezó con un puñado de dólares, y Apple con otro puñado de dólares. Así, con muy poquito dinero comenzaron a andar en el mundo comercial. Y luego progresaron. $120. Muchas de las compañías en su comienzo necesitan capitalizar, pero el hecho de capitalizar al principio tu empresa no va a importar. Lo que es fundamental es el apego emocional a tu empresa en el justo comienzo. Es como un interrogante que está en el comienzo del proceso. Si piensas sobre recaudar dinero, piensa primero ¿por qué haces lo que haces? Antes de pensar en el dinero, si crees que el dinero es lo más importante en tu compañía, pues a lo mejor no vas a vender nada al comienzo de tu iniciativa empresarial. Recaudar dinero, tú tienes que recaudar dinero cuando procede, cuando llega el momento apropiado, cuando lo necesitas. Y así es como actuamos en mi compañía Startup Digest. Uno de mis amigos, pues así me lo dijo en mi comienzo. Primero comenzamos y hicimos una apuesta. Pues en el momento que yo le dije a mi amigo, pues en el momento que obtenga $1 de ingresos, pues va a dejar la empresa. Y luego empezamos a ganar más dólares, y esto incrementó nuestra
confianza. Cuando nos reunimos por primera vez, pensábamos más en el apego que en otras cosas, en un sentimiento de, pues bien, vamos ahora a por los $2.000, a por los $20.000, y ya seguimos con la iniciativa comercial. Luego estuvimos manteniendo ese nivel de $20.000 durante ciertos años, y originalmente, pues como otras empresas que se anuncian y que tienen un modelo de negocio durante un largo tiempo, y mantuvimos ese incremento percentual poco a poco hasta que pudiéramos pagar las rentas, los alquileres, todos los costes. Y ese fue el momento en el que dije, pues bien, ahora necesitamos o bien esto o bien lo otro. No fue una decisión, necesitamos ahora recaudar dinero, averigüemos cómo podemos conseguirlo. Es el momento apropiado. Entonces ya teníamos un producto que era beneficioso, que se podía canalizar. No sé cómo voy a recaudar dinero en el futuro. Quizás sí, quizás no. Pero no es algo que sea una necesidad esencial. Los inversores, si quieren, te van a destruir tu compañía, la van a quebrar. Y tú tendrás dinero sí o no, según las circunstancias. Es como yo enfoco este asunto. Gracias. More questions? Chris. Una pregunta para Chris. Con respecto al equipo, ¿prefieres empezar una iniciativa comercial solo, en compañía, o es mejor utilizar un equipo de colaboradores? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues si empiezas una empresa, puedes al principio estar solo, de forma individual, autónoma, pero hay como una tendencia enorme en Silicon Valley. Mucha gente dice que una empresa comienza con dos personas, un amiguito, otro amigo, Steve Wozniak, Steve Jobs, siguiendo el modelo de Steve Jobs. Por tanto, es una tendencia positiva. A veces empezar por uno mismo es lo mejor. Pero no digo que no sea posible, es totalmente viable hacer actividades comerciales por ti mismo. Pero si buscas estabilidad emocional, con esos altibajos, pues si tienes un cofundador que esté respaldándote detrás, puede ser fundamental. Yo tengo un cofundador. Mi empresa, Startup Digest, no podría haberla fundado por mí mismo. Por tanto, necesitaba ese coapoyo. Parece como una tontería. Es como, pues, la diferencia entre salgo con mi chica y tengo mi propia vida, ¿no? Es como esa dicotomía. Pero cuando ya tienes empleados, en cierto momento, con mi cofundador, pues dije, pues era el momento. Entonces ya ahora, porque tienes que reconocer que tú, llegado a un cierto momento en el desarrollo de tu empresa comercial, tú no puedes asumir y tocar todos los palos, no puedes hacerlo todo solo. Y cuando llegas a ese momento, pues hay que constatarlo. Hay una diferencia entre estar en el momento cero inicial y ya luego construirla y elevarle. Es como una elevación. Parto desde las raíces y luego extiendo las ramas. Tienes que considerar pues los contratos, el personal, pues son asuntos que antes o después llegarán en tu iniciativa. El personal, si no tienes a alguien en el comienzo, por eso yo comienzo a llevar mi empresa. Tengo que considerar de forma diferente el inicio de mi empresa con dirigir mi empresa ya de una forma más empresarial, más comercial. Por eso lo averigüé con el tiempo. ¿Más preguntas, por favor? Tengo otra pregunta para ti. Me he enterado por personas vienen del área de emprendedores, que era muy sorprendente que el efectivo, que el cash, el efectivo es más importante que tu mamá. Tienes que saber lo que haces y cuando comienzas tu empresa, pues tienes que sentir pasión y disfrutar de lo que haces, pero el dinero, el efectivo, el cash, es necesario, es lo más principal al comienzo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues en efecto. Es una especie de... Es como... Hay un par de cosas. El cash, el efectivo y el cash en cuanto a réditos o activos personales. Son dos cosas diferentes. El dinero no es un motivador. El dinero es una necesidad, pero no es una motivación. Cuesta reconocerlo.
porque si en las economías emergentes pobres, si por ejemplo no puedes comer, no puedes alimentarte, si no tienes las necesidades básicas cubiertas, ¿cómo vas a pensar en dar el paso hacia adelante y fundar una empresa? Por lo tanto, debes cubrir primero tus necesidades básicas. Tienes pues un salario digno, las longanizas no caen del cielo. Pero fuera de ese paradigma, cuando ya tu línea de base está cubierta, ya entonces podemos añadir activos personales, otros motivadores externos. Si tienes $1 millón y te llegan 18 millones añadidos, pues solamente te van a hacer un poquito más feliz. Pero el dinero no es lo fundamental para mí. Por tanto, en términos del mundo personal, de mis sentimientos, la empresa, pues el efectivo, el dinero, es necesario para dirigir mi compañía. Si no puedo pagar las nóminas, tendría pues muchísimos problemas de gestión. El efectivo, el cash, es un punto crítico en cierto grado o momento. Pero lo importante es saber cuándo ver ese punto de interferencia. Porque tienes que hacer facturas, pero a lo mejor no te pagan lo que te deben hasta 6 días después. Tienes que buscar un equilibrio. Todo esto tiene que ser convenientemente equilibrado. Así es como lo veo. Por favor, si hay más preguntas, levanten las manos. Pues, Chris, este es el momento final de tu presentación. Estamos realmente asombrados y fascinados por tu presentación. Nos has ilustrado con diferentes ideas sobre cómo enfocar los diferentes momentos de la iniciativa empresarial, cómo trabajar dentro del mundo de emprendedores en España. Nos has aportado pues ideas muy interesantes. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias. Buenos días.